Grupos funcionales. Los grupos funcionales, vuelvo y repito, son átomos o moléculas que se encuentran dentro de una fórmula. Solamente al observar la fórmula y yo reconocer los grupos funcionales, yo sé qué función química es. Es muy sencillo cuando aprendemos todos los grupos funcionales, porque nos identificamos inmediatamente la fórmula que se encuentra ahí. Ahora vamos a tocar otra función química. En este caso tenemos las sales. Ojo aquí. Las sales son nada menos que una combinación de elementos, ¿sí? La combinación de elementos que puede ser un no metal con un metal. Las sales se definen como sustancias resultantes de la reacción. Acuérdense de los términos que estoy utilizando ahora. Un reactivo y otro reactivo se suman, generan una reacción y como final tiene un producto. Con esos términos de aquí en química nos vamos a quedar. En un laboratorio, si yo tengo cualquier elemento que este sea, como les mencioné anteriormente, tengo oxígeno y se me ocurre a mí tener un sodio, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a generar una suma de estos dos reactivos y obtengo un producto, que es la función química con óxido básico. Después les voy a enseñar cómo se nombra. Bien, también puede resultar, ojo aquí, pueden resultar de combinaciones entre un metal, mira aquí, en rojo le estoy poniendo, lo más importante, un metal y un no metal. Y aquí tocamos el ejemplo más claro, que todos conocemos, la sal común, ¿sí? El cloro es un no metal y lo unimos al sodio, ¿verdad? Recuerda que siempre los alcalinoterrios siempre van a unirse con los halógenos. Y esto ya lo tenemos como una regla general por el mismo hecho que los halógenos en su última orbital tienen 7 electrones y siempre atraerán a los alcalinotierros. Entonces, como una regla general, como un tip, tú siempre verás las sales entre los no metales y los metales, ¿sí? Y en otros casos con el oxígeno. Por eso dice, también pueden resultar combinaciones de un metal, un no metal con oxígeno. Y estas sales son compuestos de binarios, ternarios y cuaternarios, ¿sí? Binarios significa que tienen dos elementos y se han formado una sal como un fluoruro de sodio. Ternarios cuando ya está involucrado el oxígeno y cuaternarios cuando ya está involucrado otro elemento, que eso lo vamos a ver después, ¿sí? Que resulta de la unión de una especie catiónica. En la página 10, aquí nosotros tenemos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos la unión de F y F y se genera el fluoruro, ¿sí? Para nombrar las sales, siempre vamos a terminar en este sufijo, que es uro. Fluoruro, cloruro, bromuro, yoduro y suluro, ¿sí? Aquí también tenemos a cianuro, ¿sí? Entonces, cuando tú veas en la nomenclatura o los nombres de estos químicos, fluoruro, tú ya identificas, es una sal, ¿sí? Bien, las cuales provienen de ácidos y bases involucradas. Los ácidos, ojo aquí, o los ácidos siempre tendrán la conformación de un hidrógeno más un no metal. Eso tú ya lo sabes. El hidrógeno más un no metal. Y las bases están formadas por un hidróxilo, es decir, la molécula poliatómica OH. Cuando tú veas, esto es importante que tú reconozcas, cuando tú veas en la fórmula un OH, inmediatamente es una base. Entonces se puede dar la suma de un ácido y la base, ¿sí? Ahora, lo voy desmenuzando poco a poco, por eso he tratado de hacerlo en 3 partes esta clase. El ácido, revisa tu libro, revisa tus apuntes, es la unión de hidrógeno más no metal, ¿sí? Y las bases es la unión de un hidroxi más un metal. Entonces aquí tenemos una combinación de metal, no metal y oxígeno, hidrógeno. Y aquí ya tenemos los cuaternarios. ¿Se puede observar allí? Bien. El catión
es por lo general un ion metálico, catión. Este término también quiero que ustedes ya lo vayan dominando. Cuando nosotros tenemos más 1, significa que ese ion o anión es un catión. Así es, porque es positivo. Ya les he explicado a ustedes que un poliatómico o un átomo se queda en positivo cuando éste entrega el electrón, ¿sí? Se despoja de un electrón cargándose con más protones, ¿sí? Porque recuerda que la regla de la neutralidad dentro de un elemento debe tener los mismos neutrones y los mismos protones, ¿sí? Y eso es la regla general que nosotros ya conocemos. Cuando decimos número atómico, tú me dices 8, significa que tiene 8 electrones y 8 protones. Si ese elemento entrega un electrón, se carga de forma positiva y cuando tú encuentres esto en la química, se llama un catión. Ahora, que si se le pone en menos, se carga electronegativamente, ya se llamaría anión. Son datos importantes que tú tienes que ir anotando, ¿no? El anión, mira aquí, el anión proviene normalmente del ácido, ¿sí? El ácido es la unión de hidrógeno más un no metal. En consecuencia, puede ser un anión simple o monoatómico, como el que vimos anteriormente, el fluoruro, el cloruro, bromuro, yoduro, sulfuro y cianuro, ¿sí? O un ion poliatómico. ¿Qué era un ion poliatómico? Un ion molecular, es decir, dos elementos que se conjugan con los enlaces covalentes fuertemente y trabajan en un solo cuerpo. Y aquí tenemos algunos. Por ejemplo, el hipoclorito, clorito, clorato, perclorato. Me quedo con este ejemplo. Bien, si tú eres observador, te puedes fijar que dentro de la paréntesis tenemos ACl, que es el cloro, más oxígeno. Y como tú puedes observar, solamente trabaja con un átomo de oxígeno. En este ejemplo, debes recordar siempre que el 1 no se escribe. La UPAC, la Unión Internacional Química por ella aplicada, dice que nunca se escribe el 1. Nunca vas a encontrar en las fórmulas de química. Y si ves el otro, tienes aquí una diferencia. Ya ese ion poliatómico trabaja con 2 y cambia de nombre. Mira, cualquier cambio que tú le hagas en la fórmula ya no es el mismo nombre, sino se denomina de otra forma. Y aquí se despoja del hipo y se queda en clorito. En la siguiente, tenemos que aumenta el oxígeno y pasa al número 3, lo que significa que este ya tiene otro nombre, clorato. Y si el de acá aumenta otro oxígeno, ya se llamaría perclorato. ¿Sí te das cuenta de la cambio? Por eso soy enfático en que de aquí en adelante los deberes tienen que ponérmelos claros. Algunos me están enviando en lápiz, por mucho que haga zoom, no puedo observar. Un número que tú cambies, un anión, un catión que tú cambies, ya no es la fórmula, ¿sí? Y revisen por favor también los ejercicios anteriores. Ahorita me acuerdo algo que vi para sacar los grados de oxidación. Cuando yo tengo una fórmula, ojo, por ejemplo aquí, el HCl, acuérdate que el que está, el elemento del lado izquierdo siempre va a ser catión, es decir, más, va a trabajar con más. Algunos me pusieron menos, corrijan por favor esa tarea. Y cuando tenemos el elemento en la fórmula química del lado derecho, ese siempre va a trabajar con menos. Por ejemplo, aquí yo tengo un ácido clorhídrico. Este de aquí siempre va a trabajar con más 1. Eso tú ya tienes que saberlo. Y el cloro, para hacer equilibrio o neutralidad, va a trabajar con negativo igual, negativo 1. Más 1 menos 1 tenemos equilibrio, igual a 0. Ojo con ese detalle que es muy importante. Aquí tengo, por ejemplo, el ácido clorhídrico. Aquí tenemos ya de forma didáctica y práctica este concepto. Dice, las cuales provienen de ácido. Aquí tengo un ácido. Mira aquí, me voy a detener un poco para que tú puedas observar y no me voy a cansar en repetir. Cuando yo tengo una fórmula y aquí yo identifico que su componente y su estructura tiene un H que es hidrógeno, inmediatamente ya los químicos identificamos esto es un ácido.
Repito, cuando en la fórmula que está aquí encuentra solamente el H, significa que es un ácido. Ahora, mira acá, enfócate en el siguiente que está a mano derecha. Aquí dice NaOH. Aquí yo identifico al grupo funcional que es oxidrilo, el OH, el OH. Ahora, quiero adelantarme a la clase de la próxima semana. Cuando tú veas el OH, significa que es un hidroxilo. En algunos se pone paréntesis, en otros no. La UPAC dice que cuando es 1, hasta los paréntesis se eliminan. Nati, sodio. Mira, porque ahí siempre les molesto con el grado de oxidación. Sodio, ¿qué es metal o no metal? Tu micrófono, Nati. Metal, Metal, ¿con qué grado de oxidación trabaja? +1. +1. Este sodio que es +1 y el OH que trabaja con -1 se intercambian, ¿sí? Y como tú puedes ver ahí, no ha sido necesario poner paréntesis. No es necesario, así como no es necesario poner el U. Y yo lo identifico de forma inmediata. Cuando veo yo dentro de su estructura el OH, que es decir, el ion poliatómico, yo ya sé que es una base. Ojo, le estoy dando tips que uno inmediatamente puede identificar. Si yo veo en una estructura el hidrógeno con otro elemento, inmediatamente sé que es un ácido. Si en la estructura de la fórmula encuentro un OH, inmediatamente yo me doy cuenta que es un base o una base. Bien. Volvamos al ejemplo. Dice, por ejemplo, el ácido clorhídrico, que lo tenemos acá, y el hidróxido de sodio. Como tú puedes ver, aquí yo tengo en laboratorio 2 reactivos. Pero usted le dijo ácido clorhídrico. Sí. Dentro en un laboratorio toman como referente este término, reactivo. Por ejemplo, Diego Holguín, Nati Acosta, Anthony Rosales tienen su propio nombre. Pero yo les quiero decir, estudiantes de primero de bachillerato, ¿es lo mismo? Me estoy identificándolo, ¿verdad? Los 3 estudiantes de bachillerato. Pero ahora se me ocurre decir Diego, Nati y Anthony. Lo estoy individualizando. Acá, todas las sustancias que se utilizan en laboratorio se tomarán con el término reactivo. Porque estos dos van a sumarse y van a generar un producto. Ojo con ese detalle. Pueden generar un producto o 2 productos o 3 productos. Estoy en la química, estoy en laboratorio y como ustedes se han dado cuenta, cogen de pronto un vaso de precipitación y no solamente utilizan un reactivo, 2 reactivos, 3 reactivos, a veces utilizan hasta 5 o 6. Y tú escuchaste bien, reactivo, que cada uno tiene su nombre particular. Ahora, solamente vamos a citar para comenzar en 2 reactivos. Tengo el ácido clorhídrico más el hidróxido de sodio. Aquí esta AC significa que se unen en una sustancia acuosa, son líquidos, ¿sí? Y cuando estos se unen en el vaso de precipitación, generan un producto. ¿Y qué es lo que generan dentro de ellos? Cloruro de sodio. Y también producen una molécula de agua. Es decir, si yo reúno 2 reactivos de cualquier nombre que sea, yo voy a tener un producto muy diferente al reactivo. ¿Sí? Bien, y aquí estamos hablando de las sales. Volviendo al tema, si yo tengo la unión de un ácido más una base, ¿qué es lo que voy a tener? Una sal. Pero, ojo, pero también conlleva a que se me va a generar otro producto, en este caso que es el agua. Por eso tú ves el agua. ¿Sí? Bien. Vamos por otro. Función hidruro. ¿Sí? Otra función química que vamos a aprender con ustedes. Bien, ahora sí necesito que me den una ayuda leyendo. Anthony Rosales, función hidruro. Léeme, ¿qué es la función hidruro? Los hidruros son compuestos binarios formados por hidrógeno y cualquier otro elemento menos electronegativo que el hidrógeno. Los hidruros son una excepción, en la cual el hidrógeno actúa con número de oxidación -1. Responde a la fórmula Muy bien. EH. Ahí nomás. Ahí nomás. Vamos desmenuzándolo poquito. Quiero que lo vayan cogiendo y que vayan entendiendo.
Entonces, el hidruro es nada menos que la unión de un hidrógeno. Y el hidrógeno aquí es el grupo funcional. Y este de aquí lo unimos con un metal. ¿Sí? Apréndete eso y vas poniendo allí. Ahora, lo que quiere decir aquí es que en este caso, este hidrógeno va a trabajar con -1. ¿Sí? Va a trabajar con -1. Mira lo que yo leo el segundo párrafo. Dice, así que la fórmula responde a este siguiente enigma. ¿Sí? Elemento, hidrógeno y exponente. Y aquí yo tengo varios ejemplos. Mira aquí. Aquí yo tengo un hidruro de sodio. Y aquí se cumple lo que dijo el compañero. Tenemos el hidrógeno más un metal y ahora, de forma especial, el hidrógeno cambia su posición. ¿Qué es lo que significa? Que el hidrógeno ya prácticamente él absorbe un electrón y se carga negativamente. Y ahora va a trabajar con -1. Y como tú ves en los ejemplos aquí, ya no está escrito el -1 porque no se pone. Nunca se pone el número 1. Y aquí dice, la fórmula de estos hidruros, primero va el elemento combinado, que en este caso son los metales, más el hidrógeno. Y aquí dice, donde el elemento es el símbolo, el E es el símbolo del elemento que se combina con el hidrógeno. Y la X, que tú ves aquí abajo, es el número de oxidación con el que actúa dicho elemento. Algunos ejemplos de hidruros son, aquí tengo, hidruro de sodio, ¿sí? Hemiburbano, yo tengo calcio aquí. ¿Qué es metal o no metal? Metal. ¿Con qué grado de oxidación trabaja? +2. Muy bien. ¿Qué dice el enunciado? Que hidrógeno trabaja con -1 y calcio trabaja con 2. Entonces, se intercambian. Y aquí está la fórmula. El 2 pasó hacia abajo a ser su índice y el 1 pasó acá. El 1 no se escribe, ¿sí? Aquí tenemos otro hidruro de calcio. Aquí tenemos de nitrógeno y aquí tenemos de silicio, ¿sí? Estos tienen otros nombres que después vamos a ver poco a poco. Bien, vamos a pasar al siguiente. El peróxido, bien, y fluoruros. Estos son los últimos que vamos a ver este año. Los peróxidos, ojo aquí, peróxidos, significa que en su fórmula tenemos un grupo funcional. El grupo funcional es 2 átomos de oxígeno que trabajan como polimoléculas. Son 2 oxígenos estrechamente, fuertemente pegados y que trabajarán con un grado de oxidación diferente al que saben trabajar. Por ejemplo, Zuleimi, el oxígeno por lo general habíamos visto en los ejercicios que el oxígeno trabajaba con un grado de oxidación. ¿Tú te acuerdas cuál es el grado de oxidación que trabajaba el oxígeno? -2. -2, correcto. En este caso, los peróxidos, cada oxígeno, escúchame bien, cada oxígeno va a trabajar con un estado de oxidación -1. ¿Sí? Por ende, los compuestos donde ocurren estos se llaman peróxidos y responden a la fórmula, mira aquí, metal más 2 átomos de oxígeno en la fórmula. Pero ya hemos escuchado que cada oxígeno va a trabajar con -1. Y si sumamos O más O, es decir, -1, -1, tenemos como respuesta -2. Es decir, los peróxidos dentro de la fórmula siempre van a trabajar con 2 oxígenos y cada uno, en esta es la regla general, que van a trabajar con un anión -1. Y aquí está. A veces, ojo aquí, esta M o metal puede ser reemplazado por hidrógeno. Eso lo vamos a ver en los ejercicios. Así que el peróxido se caracteriza por el doble enlace de oxígeno, que trabajará como grupo funcional, como ion poliatómico. Y este O más O sumamos. -1, -1 trabajará con -2. ¿Por qué decimos eso? Mira el ejemplo. Aquí nosotros tenemos el sodio más 2 átomos de oxígeno, como ion poliatómico.
Y es decir, que el O aquí va a trabajar con -2, ¿sí? Y el sodio trabajará también con 2. Vamos a ver eso después, ¿sí? Y esto se le denomina peróxido de sodio. Acá tenemos, en este caso, el oxígeno trabajará con 2, ¿sí? Y el bario también trabaja con 2. Y esta es la fórmula del peróxido de bario. Por último, tenemos que el hidrógeno nos va a trabajar también con 2 y el oxígeno con 2, y tendremos el famoso agua oxigenada que se llama peróxido de hidrógeno. En pocas palabras, el peróxido es la unión de varios elementos con 2 átomos de oxígeno que van a trabajar con -1 cada uno. Así que su fórmula prácticamente será el oxígeno -2. Bien, chicos. Ya están todas las funciones químicas explicadas, todas las funciones químicas en conceptos. Ahora, desde la próxima semana, vamos a hacer ejercicios. Vamos a hablar de nomenclatura y vamos a hablar de los óxidos. Y ya aquí lo pongo de forma clara para que vayan haciendo el trabajo. Grupo funcional es la característica que me identifica a la función química. Los grupos funcionales pueden ser un átomo o 2 átomos, que serían una molécula. Cuando yo tengo oxígeno por este lado y uno a un metal, se llama óxido básico. Ojo, el mismo oxígeno. Y ahora lo uno a un no metal, ¿qué obtengo? Un óxido ácido, también llamado anhídrido. Busco otro grupo funcional y cojo el hidrógeno más un metal. Yo tengo aquí un hidruro. Si yo cojo el hidrógeno y lo uno a un no metal, tengo un ácido hidrácido. ¿Sí ves cómo van cambiando los nombres? Ahora voy a utilizar un ion poliatómico como grupo funcional, el OH. El OH, lo uno a un metal, ¿qué tengo yo? Un hidróxido. El OH, lo uno a un no metal y tengo un ácido oxácido. Un no metal con un metal, ¿y qué tengo? ¿Qué tengo? Sales. Si yo uno un ácido con un hidróxido, también al fusionarlo me da una reacción y me produce una sal. Los peróxidos es la unión de un elemento más 2 átomos de oxígeno, que en este caso sería un ion poliatómico.